Hola mis queridos amigos, una vez más estamos aquí para estudiar la maravillosa palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar la parte 3 acerca del santuario. Así que te invitamos a que podamos tener nuevamente una palabra de oración. Amante y bondadoso Dios, en este momento venimos delante de ti una vez más en este día. Queremos implorar la presencia tuya en nuestro medio. Queremos implorar tu bendición sobre cada una de estas personas que han estado con nosotros hasta este momento, acompañándonos cada día en estos estudios. Bendícelos, cuídalos, Señor. Ayúdalos a entender tu verdad y sobre todo a vivir tu verdad. Dirígenos ahora, Señor, que abrimos nuevamente tu palabra para entender el santuario. Te lo imploramos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior, nosotros estuvimos viendo de qué se componía el santuario. Ya vimos que el santuario se componía de un patio o un atrio. En este patio habían dos muebles, el altar del sacrificio y estaba el lavacro o la fuente. Luego entonces vimos que en el medio de este patio estaba una carpa que se componía de dos apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Vimos que en el lugar santo habían tres muebles y en el lugar santísimo había un mueble. Y vimos que en este santuario se realizaban dos grandes servicios. Estaba lo que se conoce como el servicio diario y estaba lo que se conoce como el servicio anual. Así que queremos ahora ver en qué consistían estos dos servicios. El servicio diario era lo que el pueblo de Israel hacía todos los días. Y ahora vamos nuevamente a ver cuál era el objetivo de los sacrificios. Por ejemplo, cuando una persona en el pueblo de Israel cometía pecado, ya hemos visto que el pecado es la transgresión de la ley, y cuando nosotros transgredimos la ley, entonces la Biblia dice, tienes que morir. Para nosotros no sufrir esa muerte, debe de venir otro individuo en nuestro lugar y sufrir la muerte que nosotros debemos de sufrir, y de esa manera yo quedaría librado. Pero debe de haber alguien que pague por eso. Así que cuando una persona en el pueblo de Israel cometía pecado, Dios había instruido que cuando una persona cometía pecado, tomara un cordero de un año. Se daban ciertas especificaciones sobre ese cordero. Te invito a que leas el libro de Levítico, que ahí te lo va a explicar. Así que la persona, cuando cometía pecado, tomaba un cordero y lo llevaba al santuario. Entonces, de manera simbólica, este individuo confesaba sus pecados poniendo la mano en la cabeza del cordero, y de esa manera, todo esto es simbólico, de esa manera él transfería sus pecados al cordero. Entonces el cordero era sacrificado en el altar del sacrificio, en el patio del santuario. Y de esa manera, la muerte que debía sufrir el individuo, la sufría ese cordero. El cordero era el sustituto. Así que eso era el servicio diario. A través de todo el año, cuando un individuo cometía pecado en el pueblo de Israel, tomaba ese cordero y iba y lo sacrificaba en el santuario. Ahora bien, el sacerdote era el que sacrificaba al cordero. Entonces, cuando el sacerdote lo sacrificaba, tomaba parte de la sangre de ese cordero y la llevaba al santuario. La llevaba dentro de la carpa y la rociaba en un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y de esa manera, los pecados del individuo pasaban al cordero, y del cordero entonces los pecados eran entrados en el santuario. Así que durante todo el año, todos los pecados de los individuos del pueblo de Israel eran introducidos. Esto es todo simbólico, esto es un rito simbólico. Eran introducidos todos en el santuario. Así que el santuario se contaminaba, porque todos los pecados del pueblo estaban introducidos en el santuario. Eso era lo que se hacía en el servicio diario. Por esa razón, una vez al año era necesario purificar el santuario. Ahora, la Biblia presenta en Levítico capítulo 23, nos habla del día de la expiación. Y quiero que vayamos allá. Levítico capítulo 23. Aquí habla
de esa fiesta del día de la expiación. Dice así: el Señor dijo a Moisés, Levítico 23:23, di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será día de reposo. Se anunciará son de trompeta y habrá asamblea santa. Ningún trabajo serviré y ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada al fuego. Y el Señor agregó: el 10º día de ese séptimo mes será día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaré y ofreceré al Señor ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo haré en este día porque es día de la expiación, es decir, día del perdón, para reconciliarse con el Señor su Dios. Es decir, que el día de la expiación era un día de juicio en el pueblo de Israel. Esto es lo que se conoce como el servicio anual, porque se hacía una vez al año. Es decir, una vez al año, y debo de explicarte esto. Cuando se realizaba el servicio diario, el sacerdote ministraba en el atrio y ministraba en el lugar santo del santuario. Pero en el lugar santísimo, el sacerdote solamente entraba una vez al año, en el día de la expiación, porque ese era el día del perdón. En ese día se estaba purificando el santuario, es decir, se examinaban la vida de todos los individuos, porque cuando una persona venía y cometía pecado y sacrificaba al cordero, se aceptaba ese sacrificio. Pero en el día de la expiación se examinaba si la persona realmente se arrepintió del pecado o hizo el sacrificio simplemente por hacerlo. En el día de la expiación se examinaba si el arrepentimiento era genuino o era falso. Y Dios mismo era quien determinaba eso. Así que el sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo del santuario para purificar al santuario de todos los pecados que habían entrado a través de todo el año. Era un día de juicio. Era un día en el que el pueblo estaba clamando y gimiendo, estaban ayunando, estaban orando, pidiéndole a Dios que lo perdonara por sus pecados. Y cuando una persona era encontrada falta, que no se había arrepentido genuinamente de sus pecados, entonces dice que esa persona era cortada del pueblo, era echada del pueblo y nunca más ya podía volver. Así que esto nos dice a nosotros, el santuario nos dice a nosotros en qué consistía el día de la expiación. Ahora, quiero que volvamos a Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Así que si en el pueblo de Israel la purificación del santuario era un día de juicio, era un día en el que se examinaban los casos de cada quien para ver si su arrepentimiento era genuino, entonces ya eso nos dice que fue lo que sucedió en el año 1844. En el año 1844, según dice en Daniel 8:14, iba a empezar un juicio en el que se iban a examinar los casos de todos los individuos de la raza humana. Hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Es decir, la Biblia nos presenta que hay un santuario en el cielo. Así que te invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo estudio, a donde vamos a ver eso de que hay un santuario en el cielo donde el mismo Jesús está ministrando, y vamos a ver que en el año 1844 Jesús empezó a realizar un juicio, empezó a examinar los casos de cada quien, porque cada vez que nosotros cometemos pecado, que nosotros nos arrepentimos, que nosotros confesamos nuestro pecado y lo abandonamos, nuestros pecados son introducidos en ese santuario en el cielo. Entonces, es necesario purificar ese santuario en el cielo también de todos los pecados que han entrado allí. Te invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo estudio, donde veremos esto de una manera más detallada. Que Dios pueda bendecirte grandemente.